Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios les bendice, Dios les ama. Bienvenidos a su iglesia Camino de Santidad. Me da gusto verles. Bienvenidos también a los que nos ven por Facebook, donde quiera que estén. Dios les bendice y Dios les ama. Como siempre, son invitados aquí a su iglesia en Acapulco Guerrero, Camino de Santidad. Miércoles, estudios bíblicos 6 de la tarde, domingos 11 de la mañana. ¿Cómo están, iglesia? Bendecidos, me da gusto verles. Me da gusto ver que poco a poco íbamos, ¿verdad? Con los miércoles, poco a poco. Me da gusto ver, de verdad, a una joven como Anita, porque digo, nadie la trae, solita llega, y eso es bueno, ver jóvenes con esa hambre de Cristo, ¿verdad? Me da gusto verla. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios. ¿En qué capítulo vamos? El 7. Está muy largo, les comentaba la semana pasada. Vimos 11 versículos, ¿recuerdan? Hasta el versículo 11 nos quedamos. Así que hoy vamos a comenzar con el versículo 12. Así que pueden, ya tienen sus Biblias. Y bueno, también se pueden mirar con la pantalla. Así que, así como están, hermanos, simplemente vamos a orar para pedirle al Señor que hoy nos hable. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable hoy? Amén. Padre, gracias, Señor, por permitirnos alabarte, adorarte, Padre. Y sabemos que esto no es de cantidad, sino de calidad de corazones. Y hoy estamos aquí dispuestos, Señor, los que estamos, a escucharte, a adorarte y a glorificarte, Padre. Háblanos, Padre. Sé tú el que nos ministre en este día, Señor, a nuestros corazones y a nuestras vidas, Padre. Señor, de manera personal, usa mi boca y mi lengua para que únicamente salga palabra tuya, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 7, y vámonos al versículo 12. Vamos a leer ahorita, hermanos, del 12 al 16. Y esto habla sobre el divorcio y volverse a casar. Cuando un cristiano, también habla cuando un cristiano está casado con un esposo o con una esposa no creyente. Todos conocemos a alguien, ¿no? ¿No se pasa? Que conocemos a un cristiano que tiene una esposa que no es cristiana, pero la mayoría es al revés. Conocemos a una hermana cristiana que está casada con un esposo que no es cristiano, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver hoy. Entonces dice así la palabra del Señor desde el versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Y aquí quiero hacer una pausa, hermanos. Cuando leemos la Biblia, siempre debemos de pensar eso. Si alguien me está leyendo la Biblia, o es más, si yo estoy leyendo la Biblia, ¿quién me está hablando? Dios. Amén. Entonces siempre, a veces yo no sé si han oído mucho a alguien, o por qué no nosotros mismos, que de repente en algún problema, en alguna frustración, cuando estamos tristes, preocupados, ansiosos, nunca han oído esa frase de Señor, habla. Y el Señor dice, sí, ahí está la Biblia, ábrela, léela y yo te voy a hablar, ¿no? Entonces, si sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, entonces ¿quién nos está hablando? Dios, ¿verdad? Entonces dice, y a lo demás yo digo, no el Señor. Fíjense lo que Pablo aclara aquí, no es de Dios esto que le voy a decir, esto viene de mí. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Sí? Fíjense, ella consiente en vivir con él, dice, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo, ¿qué es un incrédulo? Alguien que no cree en Dios, ¿sí? Incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese.
pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú? Dice, oh mujer, si quizás ahora salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Vamos a desarrollar estos versículos que acabamos de leer, hermanos. Dice, y a los demás, cuando empezó, y a los demás yo digo, indica Pablo, está cambiando en el grupo del que le mandaron las preguntas. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Entonces, a ti, lo que estudiamos la semana pasada, les contestó sus preguntas, pero ahora dice, y a los demás, o sea, a los que no preguntaron nada, dice, a los demás les voy a decir algo también. Está cambiando el enfoque, ¿sí? Ahora, había algún hermano, dice, tiene mujer que no sea creyente y mujer tiene marido que no sea creyente. Dice, yo digo, no en el Señor. Ahora, no deberíamos de pensar, hermanos, o confundirnos, que Pablo está hablando, pero no es Dios. Porque entonces nos contradeciríamos. Porque acuérdense que dice la palabra, dice que los que escribieron la palabra de Dios, ¿por qué estaban inspirados? ¿Alguien sabe? Por el Espíritu Santo. Pues sí, es Dios hablando, pero en la voz de Pablo. Entonces, es muy importante cuando dice no el Señor, simplemente quiere decir que eso que va a decir no lo dijo Jesús de manera textual, pero que el Espíritu Santo se lo está revelando a él. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, sobre este punto, como lo hizo, por ejemplo, en Mateo 19, algo así, cuando él dijo, yo voy a decir esto, pero no lo dijo el Señor. Sin embargo, Jesús no habló de este punto en específico, pero el apóstol inspirado de Jesús lo hará, es decir, por el Espíritu Santo lo va a hacer. Y esta es una pista, hermanos, de que Pablo no había estado consciente del grado de inspiración bajo el cual trabajó mientras escribía Corintios, ¿sí? Y quizás las otras cartas. Muchas veces Pablo estaba escribiendo, hermanos, y a lo mejor era tanto su fuego que tenía, que no se percataba que quien estaba sembrando todo eso en él era el Espíritu Santo, ¿sí? Y muchas veces, se los confieso, a mí me ha pasado, de repente yo en mi semana que preparo, por ejemplo, el mensaje del domingo, escribo algo acá, y cuando me doy cuenta ya estoy hablando cosas que no escribí, y de repente digo, ¿cómo el Espíritu Santo te saca cosas que a veces ni las tenía pensadas? Y no sé si a algunos les habrá pasado. De repente, pues dices, oye, te invito a la iglesia, o le estás predicando a alguien que no es cristiano, ¿no? Y no vas preparado, no te pusiste a estudiar para ver qué le ibas a decir, y cuando menos esperas, ya estás hablando, y no es que dice la Biblia esto y el otro. ¿Quién está hablando en ese momento? Dios a través de ti te está usando, y es el Espíritu Santo que te lleva en ese momento. Entonces Pablo aquí, yo creo que Pablo no se imaginaba el grado de lo que el Espíritu Santo estaba trabajando en él mientras él escribía todo esto. Y de verdad estaba muy, muy ungido por el Espíritu Santo. No estaba consciente, quizás no solo en Corintios, en Romanos, en Efesios. Y él simplemente sabe que aunque basa su discurso en lo que Jesús enseñó, por eso dice, aunque no yo, sino el Señor, él no tiene un mandato específico grabado de Jesús en el caso de un cristiano casado con una esposa no cristiana o al revés. Él sabía que él estaba escribiendo con la autoridad que Dios le dio para los corintios. Pero puede que él no haya sabido que estaba hablando con autoridad a toda la iglesia en todas las épocas, ¿verdad? O que no estaba siendo usado para escribir la palabra de Dios. Pero si Pablo no estaba completamente consciente de cuán inspiradas estaban estas palabras, eso no quiere decir que no lo estaba, ¿verdad? Así que dice, no la abandonen. Si había algunas parejas cristianas en la iglesia de Corinto, hermanos, pensaron, ¿se acuerdan que lo hablamos? Que pensaron, ellos estaban tan mal, que decían, a ver, si yo estoy casado con Leti, yo le estoy fallando a Dios porque al dormir con Leti, pues me entra el deseo de tener relaciones sexuales.
Entonces, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a ser más amados por Dios si nos divorciamos. Esa es la idea que ellos tenían, ¿no? Y entonces así yo ya no voy a tener a la tentación durmiendo conmigo todas las noches. Esa es era una manera de pensar muy tonta, porque entonces los solteros querían andar agarrando todo lo que se atravesaba. Y era peor, ¿sí? Entonces, ellos tenían estas malas ideas, ¿verdad? Digo, los que hemos estado viendo desde el capítulo 1 nos hemos dado cuenta, pues de qué tan medios raros estaban los corintios, ¿verdad? Y pensaron eso, ciertamente pensaron eso. Dios no puede ser glorificado si estoy casado. También, luego, otra cosa, si estoy casado, yo que voy a la iglesia con alguien que no va, ¿sí? Y debo de divorciarme. Entonces Pablo le dice, fíjense, aquí hay algo muy, muy importante, hermanos. Pablo le habla, si yo soy cristiano, o yo voy a la iglesia y mi esposa no, Pablo le dice al cristiano, o sea, al que va, no la abandones. Pero aquí viene algo muy diferente. Si Pablo le habla a la no cristiana y le dice, si tú te quieres ir, vete. Pues ¿por qué pasó a uno si le dice que no y a la otra le dice que se quiere ir, que se vaya? Muy fácil. ¿A quién le dice que no se vaya? ¿Al cristiano o a la cristiana? Tú no te vayas, no la abandones o no lo abandones. Pero al que no es cristiano le dice, si tú te quieres ir, ¿ves? ¿Por qué? Porque ¿a quién le va a pedir cuentas Dios? Al cristiano. ¿Sí? Entonces al cristiano le dice, no la abandones. Ahora, muchas veces, por eso dice también, al principio decía, creo que es el que sigue, amor, el 13, no, más adelante, ahí atrás. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y lo mismo, ¿no? Y la mujer incrédula en el marido. ¿A qué se refiere, hermano? Si yo, vuelvo a poner el mismo ejemplo, si yo voy a la iglesia y soy cristiano y ella no, ¿por qué santifico? Porque ella se santifica en mí. ¿Quién va a estar orando por ella? Yo. ¿Quién le va a estar pidiendo a Dios por ella? Yo. Entonces ella está siendo santificada por mí. Entonces, yo siempre por eso de repente me ha tocado alguna vez, ahorita gracias a Dios creo que no tanto, pero me ha tocado de vez en cuando alguna mujer, oiga pastor, yo no sé cómo hacerle, mi esposo no quiere saber nada de Dios, dice que aquí voy a la iglesia, y yo lo único que le digo, ore por él, ore por él. Y aparte, él lee la Biblia, no, pues no la lee, su Biblia de él es usted. Es usted. Es que yo como lo voy a tratar bien, pues menos va a querer venir a la iglesia, porque va a decir, para ser como eres tú, mejor me quedo donde estoy. Entonces, el que va a la iglesia tiene que darle amor al que no va a la iglesia, ¿sí? Tiene que tratarlo bien, tiene que ser la esposa o el esposo que Dios quiere para ellos. Y esa es la manera que tú le vas a predicar. A mí hubo hace tiempo una persona que me dijo, yo empecé a venir a la iglesia, pastor, por cómo me trataba mi esposa. Porque a pesar de que yo llegaba borracho, a pesar de que de vez en cuando la llegué a golpear, ella siempre siguió tratándome bien. Y yo le decía, ¿por qué me tratas bien? ¿Por qué? O sea, a veces fíjense cómo el diablo no soporta el amor de Cristo, ¿no? Lo normal es que si yo te trato mal, ¿qué es lo normal? Que tú me trates mal, eso es normal. En el mundo, ojo, en el mundo eso es normal. ¿Sí? Mujeres, ¿qué te diría una amiga del mundo si tú le dices, fíjate que mi esposo pues me llegó y me quiso golpear y me ha tratado mal, pero pues yo le quiero dar un masaje en la noche que llegue y le quiero hacer una buena cena? ¿Tú qué crees que te diría una amiga del mundo? Se ríe porque se imagina, ¿verdad? Bueno, tú, ¿estás loca o qué? Trátalo mal. ¿Por qué lo vas a estar tratando bien? Entonces, eso es lo normal en el mundo. Entonces, aquí pasó al revés. Entre más mal lo trataba él a la señora más bien lo trataba. Hasta que llegó un día que se le postró llorando y que le dijo, yo ya no te aguanto. Yo ya no aguanto eso que tú tienes. ¿Por qué tú no eres como las demás? Cualquier mujer ya me hubiera dejado.
cualquiera, y tú sigues aquí, y lo peor, no nada más sigues aquí, sino aparte me tratas bien. Yo no me merezco que me trates así. ¿Qué tienes? Y ella dijo, tengo a Dios, y yo quiero que tú lo tengas. Y se postró llorando y dice que le dijo, quiero ir contigo a ese lugar para ver si yo puedo ser como tú. Fueron años, hermano, tampoco le digo, con 2 domingos la trató bien y empezó a venir, ¿eh? No, fueron años, hasta que el hombre se rindió. Y ahora son un matrimonio que yo a veces lo llevo a ver en el Facebook y digo, de cualquiera que supiera su historia diría, no puedo creer. Pero ella trabajó en eso, en santificar a su esposo. Digo, hay hombres también, me ha tocado conocer unos, que son más raros esos casos, que la mujer no vaya y él sí, pero hay también. Y es lo mismo, es la misma forma que hay que hacer. De repente que cometemos el error de los famosos bibliazos, ¿no? Yo voy a la iglesia y ella no, yo llego de la iglesia y es que Dios dice, y es que te vas a ir al infierno, porque tú eres así, y tú eres asá, y tú no te vas a ir al cielo, y son bibliazos, pues como si lo agarrara alguien con la Biblia en la cabeza, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque solamente estamos así. Y no se trata de eso. ¿Cómo predicó Jesús? ¿Con bibliazos o en amor? En amor. Ayudando al necesitado, sanando al enfermo, dándole de comer al hambriento. Así es como se predica el Evangelio. Amén. Entonces, no la abandono. Y esta preocupación espiritual, hermanos, es una razón urgente y válida para no casarse también con un no creyente, ¿sí? Pero también no es una razón para terminar un matrimonio existente. Ojo con lo que acabo de decir. ¿Han oído hablar del yugo desigual? ¿Verdad? ¿Nadie? Algunos sí, otros no. Si yo soy cristiano, ¿cuál va a ser el primer error que voy a cometer si no me he casado? Buscarme una novia no cristiana. ¿Sí? Ese es el primer error. Ahora, por eso dice Pablo, no busques. Pero si ya está casado, no, es muy diferente que si no somos cristianos los dos, nos casamos y yo empiezo a ir a la iglesia y me vuelvo cristiano y ella no la voy a abandonar. Es muy diferente, ¿sí? Pero si no estoy casado, tengo que cuidar con quién me voy a casar, ¿sí? De repente, de verdad, yo a veces no entiendo ciertos matrimonios. Cuando teníamos una compañera en común con mi esposa hace años, ella era mormona y anduvo con un novio testigo de Jehová y duraron años. Y yo les preguntaba, eran novios, y un día les decía, y cuando se casen, el niño lo van a bautizar acá, lo van a llevar allá, van a ir a la iglesia de los testigos, van a ir con los mormones, ¿qué va a hacer del niño? Y no sabían responder. Digo, por eso digo, a veces, hoy están divorciadas. Es normal, y era normal que iba a pasar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra, no te unas a yugo desigual. El yugo era lo que se ponía entre las dos mulas, era como un tronco, para que llevaran cargando lo que llevaban al mismo ritmo y con el mismo peso. Es algo que va al parejo, al mismo nivel. Y por eso la palabra nos dice, el yugo desigual no es algo que tiene que ir a tu mismo. Incluye religión, incluye muchas veces edad, ¿por qué no? ¿Sí? No es lo mismo alguien de 40 con alguien de 18. ¿Sí? Incluye, a lo mejor, yo sé que el amor en Hollywood dice, las clases sociales no importan, ¿sí? Y allá ves a Marimar enamorándose del millonario, de la mansión, pero en la vida real sí. En la vida real sí, ¿verdad? Porque también son cosas que de repente, pues el que tiene dinero está acostumbrado a cierto nivel de vida y al rato se va a avergonzar de la esposa o viceversa. Son cuestiones que tenemos mucho que analizar, hermanos, sobre todo los jóvenes, cuando se van a casar o cuando me voy más atrás, cuando van a buscar una novia o un novio, ¿sí? Tiene que ser alguien de acorde a tus ideales, a tus creencias, a lo que tú eres también. Entonces, a Pablo le preocupaba todo esto, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, dice.
Entonces, porque Dios puede ser glorificado en un matrimonio, hermanos, y hacer una obra a través del esposo, como el ejemplo que les acabo de poner, o hacer una obra a través de la esposa. ¿Sí? Entonces, santificado en este contexto, mis hermanos, no significa que el esposo no creyente es salvo solamente por estar casado con una cristiana. Ya es santificado. Y eso que no va a la iglesia, pero ya es santificado. No. Eso simplemente significa que ellos están apartados para una obra especial del Espíritu Santo en sus vidas, en virtud de que están muy cerca de alguien que es cristiano. Puede ser que el Espíritu Santo los cuide, los proteja un poco más de lo normal, porque alguien va a estar orando de manera constante por ellos, ¿verdad? Y por eso lo digo también, por ejemplo, mamás, papás, que sus hijos no vienen a la iglesia, no dejen de orar por sus hijos, porque el poder de la oración ahí está. Ahora dice, pues de otra manera, ahí al final, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No solo la presencia de un esposo hace bien para la pareja no creyente, también hace bien ¿para quién? Para los hijos, ¿verdad? Y un gran bien, porque para decir incluso ¿te pasaste la ahí? Ajá. Mientras que ahora son santos. ¿Sí? Fíjense, unos hijos que obviamente tampoco van a la iglesia, ¿verdad? Pero que por sus papás, por sus oraciones, Dios los cuida, Dios los protege. Ahora, no es lo mismo ser santos que ser salvos. Santos, ¿por qué? Porque Dios está con ellos, los está cuidando, pero no son salvos hasta el día que ellos vengan a Cristo. Amén. No es lo mismo, para no confundirse. Así que, papás, la importancia de enseñar a nuestros hijos, ¿sí? De repente, también, no sé si a algunos les pasa, toca ver mamás o papás que viven una vida de libertinaje, de fiesta, de alcohol, de parranda de los papás. Y luego se espantan cuando los hijos hacen cosas no agradables. Ay, ¿por qué mi hijo es así? ¿Tienes tiempo para educarlos? ¿Tienes tiempo para estar con ellos? Y no vamos a hablar de religión ni de cristianidad, hermano. Hablo simplemente como papás. ¿Tienes tiempo para estar con ellos? De vez en cuando platicas con ellos, sales a pasear con ellos. Hay papás que porque le compran un iPhone piensan que con eso ya cumplieron como papás. ¿Sí? Llevas 2 años con 2 teléfonos diferentes, pero en 2 años nunca te has sentado a platicar con él o con ella. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, fíjate, te amo? Entonces, son cosas mucho más valiosas, hermanos. Y pensamos que por ir a comprarle ropa en diciembre, ya, somos el ejemplo de papás. Y no es así. No es así. ¿Sí? Entonces, también Pablo se preocupa por los hijos en este contexto. Y dice que hasta que sea lo suficientemente grande para hacerse responsable de sí mismo, el hijo de padres creyentes se considera cristiano. La santidad de los padres se extiende al hijo. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy cristiano y yo traigo a mi bebé, un bebé, normalmente la gente va a decir, ay, mira, un bebé cristiano, ¿verdad? Va a tener 6, 7 años, va a decir, ay, ese niño es cristiano. ¿Por qué? Porque sus papás van a la iglesia. Pero cuando ese niño empieza, por ejemplo, la edad de Axel, que ya es un adolescente, ya no todos aquí van a decir, si no lo conocen, él es cristiano. Y ahora sí vas a empezar a cuestionar si es un joven que va a la iglesia o no. Hay una edad donde esto ya se perdió, que por automáticamente ya dicen que el niño es cristiano. ¿Sí? Ya cuando él ya es maduro y ya es consciente, más si por ejemplo ya no sirve de nada, y yo se lo he dicho a él, a nosotros nos ven en la iglesia y piensan que eres cristiano porque no te conocen, pero cuando tú andes jugando, cuando tú estés en la escuela y ellos te escuchen cómo hablas, cómo te comportas, ellos pueden decir si es ese niño o ese joven es cristiano, o pueden decir, son cristianos sus papás, él no. ¿Están de acuerdo? Porque ya va a depender de su forma de ser allá afuera.
y cómo el mundo lo vea. Entonces, también, no todo el que viene a la iglesia realmente, hermanos, es cristiano. Porque ahorita puse el ejemplo de Axel, pero que hay de nosotros, ¿no? Mucho cuidado. Y esa es una bella seguridad de que los hijos de un padre cristiano son salvos, por lo menos hasta que llegan a una edad de responsabilidad, ¿vale? Sin embargo, hermanos, no tenemos una seguridad similar para los hijos de los padres que no son cristianos, ¿sí? Hay muchos. A mí, por ejemplo, me dio mucho gusto un día que hubo un campamento infantil hace muchos años en una iglesia donde íbamos, y pasaron a todos los niños en aquel entonces de 7, 8 años. Axel va a cumplir 14 años, no 15, tiene 14, pero en aquel tiempo tenía creo que 7, 8. Pasaron a todos los niños y dijeron: a ver, vamos a ver, ¿quién me puede decir 2 libros de la Biblia? Y Axel dijo: todos. y eso son cosas que te llenan de orgullo, ¿sí? Y estábamos en una iglesia, ojo, no fue en una escuela, fue en una iglesia. Entonces, esas cosas son las que nuestros hijos tienen que tener como sello que son cristianos. Y obviamente cualquiera se puede aprender los libros de la Biblia. También yo sé que va a haber quien diga el comportamiento, el cómo sea, claro, sí, hay otras cosas también. Pero hay papás, hermanos, que les puedo asegurar que sus hijos no saben ni orar, ¿sí? Yo les puedo asegurar que hay jóvenes que les puedes decir: ¿tú sabes qué es el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, como papás también es nuestra responsabilidad, hermanos, enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Amén. Ok, ahora, aquí Pablo argumenta un poco contra estas personas. ¿Cómo podría Pablo tomar como un beneficio para un padre cristiano el estar en el hogar, si es el mismo principio aplica también para los hijos de no cristianos también? Pablo dice: de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Ahí mismo, antes de que diga, pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Claramente, dando el sentido de que apartados, hermanos, apartados de la presencia de un padre cristiano, el hijo no es considerado como santo, sino como inmundo, ¿sí? Si los hijos de los padres no cristianos son salvos y van al cielo, incluso algunos de ellos, es importante entender que no es porque ellos sean inocentes como hijos o hijas del culpable, Adán. Todos somos nacidos culpables también. Pero si tales hijos van al cielo, no es porque son inocentes merecedores, hermanos. ¿Saben por qué? Por la rica misericordia de Dios que también se ha extendido ante ellos, ¿sí? Ahora, dice: si el incrédulo se separa, sepárese. Pablo ha aconsejado que el cristiano haga lo que pueda para mantener unido su matrimonio. Pero si el esposo no creyente se rehúsa a estar casado, entonces el matrimonio puede romperse. Pero esto no debe iniciarse o buscarse por el creyente. Ya lo platicaba. ¿Por qué? Porque simplemente tú tienes a Dios morando en ti. Tienes el Espíritu Santo morando en ti, ¿sí? Y tú no puedes querer o desear destruir tu familia, destruir tu matrimonio, ¿sí? Si la pareja no creyente debe separarse, el cristiano no está sujeto a servidumbre, dice, al pacto del matrimonio. Eso significa que están en efecto libres de volver a casarse, porque Dios ha reconocido este divorcio como un divorcio válido, ¿sí? Sujeto a servidumbre se refiere, hermanos, a que te trate casi como un esclavo o un esclavo, ¿sí? Y por eso dice Dios: es tu ayuda idónea, no tu esclava idónea, ¿sí? Ahora, porque ¿qué sabes tú? Al último, creo que es el que sigue. ¿Ese es el 15? A ver, déjame esperar. No, el 16. Porque dice: ¿qué sabes tú, oh mujer? ¿Sí? Pablo termina esta sección con esta gran esperanza. ¿Por qué muchos cristianos que están casados con no creyentes
se desaniman. ¿Por qué creen, hermanos? Muchos cristianos que están casados con no creyentes se desaniman, ¿sí? Ellos deberían saber que con fe, con paciencia, pueden pedir que Dios obre en sus circunstancias, por muy difíciles que sean, hermanos, ¿sí? Los cristianos casados con no creyentes deberían también saber que tu esposo no creyente no va a ser guiado a Jesús por tus palabras, sino por tu conducta piadosa y amorosa. De repente puede haber una mujer o un hombre que se queje de que su esposa o su esposo no busca a Dios como él o como ella lo hace. Es que ella no ora como yo. Es que yo leo la Biblia en las tardes y ella no lo quiere hacer. Es que yo pongo alabanzas y ella no las pone. A veces es más lo que nos frustra todo eso. Pero eso no puede ser así. Eso debe de ser con amor. En el momento en que tú empieces a renunciar o a decir, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta que esto no va a cambiar, que esto no se va a poder arreglar. En ese momento, tú le estás diciendo a Dios, Señor, tú eres todopoderoso excepto para arreglar esta situación. Esto sí no puedes. Puedes levantar muertos, puedes resucitar muertos, puedes resucitar tú, puedes sanar el cáncer, pero arreglar a mi esposa o a mi esposo, eso no puedes hacerlo. ¿A poco alguien aquí cree que hay algo que sea imposible para Dios? No hay nada. Y si nos ha podido cambiar a nosotros, hermanos, puede cambiar a cualquiera. Pero es cuestión de tener fe. Amén. Trágicamente, gran parte de la iglesia primitiva no hizo caso de la palabra de Dios sobre mantener los matrimonios unidos. Y cuando están casados con no creyentes, terminaban separándose. Una de las grandes quejas contra los numerosos cristianos era que el cristianismo en aquel tiempo llegó a separar matrimonio. Y uno de los primeros cargos presentados contra los cristianos fue alterar las relaciones domésticas. O sea, gracias a los cristianos, los matrimonios en ese momento se están separando. Ahora, vive como fuiste llamado, ¿sí? ¿Alguien aquí fue llamado por Dios para buscarle, para recibirle, para vivir para Él? ¿Sí? Todos. 1 Corintios 7:12. No, perdón, 17. Dice, por cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas, en todas las iglesias. Y como Dios llamó a cada uno. Hermanos, no importa cuál sea tu estado, casado, soltero, divorciado, viudo, recasado, reviudo, lo que sea, Dios puede obrar en tu vida. En vez de pensar que tú puedes o que quieres caminar para el Señor cuando cambie tu estado, camina para el Señor en el lugar en el que estás hoy. Muchos solteros dicen, fíjense que eso de la iglesia me gusta, pero ahorita estoy soltero. Ahorita la idea es vivir la vida. Cuando yo me case, voy a ir a la iglesia. No lo va a hacer. Muchas mujeres o hombres casados que ahorita quieren ir a la iglesia, pero el otro o la otra no quiere ir a la iglesia. A mí eso de Dios me gusta, pero pues con ella o con él no se puede. En cuanto me divorcie o me quede viuda o viudo, voy a empezar a ir a la iglesia. Entonces, Dios te llamó como estás, casado, soltero, como estás, a que le busques, ¿sí? Y esto también es una advertencia acerca de borrar el pasado con respecto a relaciones. Dios nos dice, hermanos, que nos arrepientamos de cualquier pecado que esté ahí y que continuemos. Si tú estás casado, estás viviendo un segundo matrimonio, ¿sí?
después de haberte divorciado erróneamente de tu primer esposo o esposa, y hoy te has convertido al cristianismo, no pienses que hoy debes de dejar a tu segunda esposa y que debes volver con la primera para borrar el pasado. Como el Señor te ha llamado, así haz en el lugar en el que estás. Y muchos cristianos han llegado a pensar y a cometer ese error. Llegan a la iglesia ya con su segundo matrimonio y entonces dicen, sí es cierto, Dios ya me casó allá, yo lo voy a dejar aquí y voy a regresar allá. No se trata de eso, ¿no? Muchos de nosotros, porque me incluyo, cometimos un error, no en casarnos, sino en cómo vivimos ese matrimonio. Porque siempre lo he dicho, aquel que cree en Dios, ama a Dios y vive para Dios, no va a querer divorciarse. Entonces, cometes un error, ¿cuál es? Que no metes a Dios en tu familia. Te separas, te divorcias, algo que no le agrada a Dios, pero ya lo hiciste. Entonces de repente encuentras otra persona y dices, va, ahora lo voy a hacer bien, porque hoy conozco a Dios, ya sé cómo se debe de vivir un matrimonio, ya sé qué debo y qué no debo de hacer, ahora sí lo voy a hacer. La idea aquí es que no lastimes a dos personas. Ya lastimaste a una, ya no lastimes a otra. Ahora haz bien las cosas, simplemente. No se trata ahora de rechazar y entonces ahora regresarme para acá. Se trata de no cometer el error dos veces. Simplemente, ¿sí? Hacer las cosas bien. Y eso es lo que debemos hacer, y eso es lo que Pablo hace aquí. ¿Sí? Y como dice, por cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. ¿Sí? Entonces, Dios te llama a que camines con Él como estés. ¿Sale? Vamos a un ejemplo del principio de la práctica de la circuncisión, versículo 18, que sigue. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No sea circuncido. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que, hermanos, el guardar ¿qué? Los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Está claro aquí, no? ¿A qué voy? Los judíos, hermanos, tenían muy metida esta parte de la circuncisión. ¿Sí? ¿Todos aquí saben qué era la circuncisión? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien no sabe? ¿No? ¿Para explicárselo al final? Ok, todos lo saben. Bueno, qué bueno. Para ellos era una regla que para que Dios te amara, para que tú fueras aceptado por Dios, tenías que hacer eso. Entonces el que no lo hacía, pues era un pecador. Casi tú podías estar viniendo todos los domingos a la iglesia, pero ya de entrada ya te ibas a ir al infierno por no haber hecho eso. Pero aquí Pablo dice algo muy hermoso, hermanos, que debe de aplicar para nuestros tiempos. Incluso yo le podría, no voy a cambiar la Biblia, pero podríamos interpretar eso de muchas cosas. Ahí habla de la incircuncisión, pero yo le podría decir, ¿trae alguien velo? ¿Alguien no trae velo? ¿Trae alguna mujer pantalón de mezclilla? ¿Otra no trae pantalón de mezclilla? ¿Sí? Y cosas que el cristianismo ha ido marcando así de que esto es pecado y esto es pecado. Y yo les diría que se queden como esté. Lo importante es obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que importa aquí, corazón. ¿Sí? Y de repente hemos puesto márgenes, hermanos, tan marcados que pareciera que es más importante que una mujer traiga el velo a la iglesia que su vida espiritual. No me importa que usted hable como hable o que engañe a su esposo, eso no es problema. Con que traiga el velo es agradable al Señor. ¿Sí?
y cosas así. Iglesias donde dicen, "Sí, vino con pantalón de mezclilla, ay no, qué bárbara, qué pecadora". De entrada ya estás pecando tú por chismoso. Y de verdad, o sea, y desde este tiempo ya vemos cómo le daban a veces en la misma iglesia importancia a cosas que Dios no se las da, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, este punto de Pablo de verdad que es digno de recordarlo. Entonces, ¿cómo puede uno hacerse incircuncisión? Algunos judíos, por temor, se hicieron incircuncisos ellos mismos. Otros por vergüenza, que fueron ganados al conocimiento de Cristo. Y esto fue hecho mediante la elaboración de un prepucio con un instrumento quirúrgico, mediante estirar frecuentemente la piel circuncidada, podía ser devuelta al lugar de nuevo para prevenir que la antigua señal de la circuncisión apareciera. Cosas que no. Y el punto de Pablo, hermanos, no es en realidad acerca de la circuncisión. Por eso decía, podemos cambiarla por miles de ejemplos y quitarlo de la circuncisión. Solo era un ejemplo, ¿sí? Eso es irrelevante, hermanos, cuando se trata de servir a Dios. Del mismo modo lo es tu estado matrimonial. Él podría simplemente decir y estar diciendo, casarse no es nada. El ser soltero no es nada. Lo importante es mantener los mandamientos de Dios. ¿Sí? Eso es lo importante. Porque estamos casados, no hay que tener relaciones sexuales para que seamos más espirituales. Estoy soltero, entonces me quiero casar porque si ando soltero ando haciendo cosas que no debo. Hay cosas que sí son básicas para agradarle a Dios y cosas que no le agradan a Dios. Pero realmente aquí lo que importa no es tu estado civil. Lo importante es que obedezcas los mandamientos de Dios. Amén. Vamos al versículo 21. Un ejemplo del principio de la práctica también de esclavitud. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Fuiste llamado siendo esclavo, que no te dé cuidado. Y esto, hermanos, se refiere también a que muchos, más bien yo no creo muchos, todos aquí, el día que nos llamó Dios, éramos esclavos del pecado. Algunos seguimos siendo esclavos de ciertos pecados. A lo mejor ya me liberé de algunos, pero de otros no. Entonces aquí también Pablo te dice, eres esclavo, así te está llamando Dios. Vente, Dios se va a encargar de hacerte libre. Y no sé si les ha tocado, pero hay mucha gente que dice, que llega a pensar, yo voy a empezar a buscar a Dios, nada más necesito ser un poco más santo para poder ir a la iglesia. Necesito dejar de pecar para poder ir a la iglesia. No, pues nunca vas a venir. ¿De entrada? ¿Sí? O no estoy lo suficientemente puro para ir a Dios. Si supiera que lo que estamos aquí, pues ni lo estamos. Por eso estamos aquí. Porque queremos que Dios nos purifique. Esto es un hospital. Y es como decir, yo voy a ver al doctor ya que esté sano. ¿Ya para qué vas? Si estamos aquí es porque estamos enfermos y venimos buscando al médico de médicos. Entonces, un esclavo puede agradar a Dios como esclavo. Él no debería de subir mi vida pensando, no puedo hacer nada para Dios. Pero seguramente podría si fuera libre. Él puede y debería servir a Dios como si pudiera en ese momento. Y Dios va a ir haciéndolo poco a poco. ¿Sí? Pero también dice, si puedes hacerte libre, inténtalo. Es decir, si puedes dejar el pecado, hazlo. Libérate. Al decir que un esclavo puede agradar a Dios, Pablo no quiere que ningún esclavo piense que Dios no quiere que seas libre. ¿Sí? Como Dios me quiere que soy pecador, entonces ¿para qué dejo el pecado? Así me quiere Dios. No se trata de eso. Si Dios te quiere así, pero ya que puedas,
empieza a dejar eso, ¿no? Entonces, si Dios te está dando la oportunidad, aprovecha. No os hagáis esclavos de los hombres. Y esto es verdad, no solo con respecto a la esclavitud de aquel tiempo, literal, sino también, hermanos, a la esclavitud espiritual. Nunca debemos poner a nosotros bajo el control o la influencia inapropiada de otros. No sigan ni siquiera, dice, a hombres buenos servilmente. No diga, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Calvino, yo soy de Wesley. Nadie de ellos te redimió, ¿sí? Incluso la hermana Susi, una vez en un estudio, lo comentaba con otro ejemplo, ¿verdad? Que a mí me dio un poco de risa, pero tiene razón. Decía, de repente nos podemos encontrar con algunos cristianos en el centro. Oye, ¿y dónde estás? Soy en camino de santidad. Ah, ¿quién es el pastor? Ah, el pastor Edgar. Ah, no, yo estoy en tu iglesia. ¿Con quién? Con el pastor Pedro. Ah, el pastor Edgar predica mejor. No, ¿cómo crees? El pastor Pedro, no, ese sí, cuidado. Y llega otro allá, no, están mal los dos. El pastor Ulises que está conmigo, ese es el mejor de toda Acapulco. Estamos peleándonos por eso. Yo soy de Cristo. Ni soy de Edgar, ni soy de nadie. Yo soy de Cristo. Y ustedes son de Cristo, nada más. ¿Sí? Entonces peleamos por cosas que no. Y eso es lo que hacía la gente también en este tiempo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Eres de Dios. Eso es lo más importante. ¿Sí? ¿A poco Pablo murió por ti? ¿A poco Apolos murió por ti? ¿A poco el pastor Pedro murió por ti? ¿A poco el pastor Edgar te perdonó tus pecados? No, fue Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra gloria, nuestra honra, hermanos, es para Dios. ¿Sí? No se rindan a cualquier liderazgo en el cual sigas al hombre en lugar del Señor. Y yo siempre lo he dicho, y desde este lugar, y desde plataformas, desde redes sociales, desde pláticas personales con alguien, yo siempre he dicho, no pongan su mirada en mí, porque el día que menos se lo esperen, puede fallar. Porque si tú dices, no hombre, el pastor Edgar es casi un santo, casi ya mero le salen alas allá atrás, y un día me ves que ando enojado y hago algo como cualquiera de ustedes que no está correcto, por estar enojado, por estar... ¡Qué tristeza! Me ha decepcionado tanto. Yo lo tenía aquí en un altar y vieras de ver cómo le contestó a su esposo. Andaba enojado, ¿no? Sí me enojo, a veces me frustro. A eso voy. No podemos poner nuestros ojos en el hombre, hermanos. Nuestra mirada siempre debe de estar en Cristo. Siempre. Y de repente no sé si les ha tocado ver, porque yo parece que creo que los llamo por el Facebook, porque ¿cómo me salen de esas cosas? El otro día vi un video que decía un pastor, iglesias grandes, hermanos, no crean que de a 40, no, y teatro, y decía, a ver, ahora digan todos, por la espada del apóstol, y su nombre, él no me acuerdo cómo se llamaba él, Pedro, no, por la espada del apóstol Pedro, y ese día, y toda la gente, por la espada del apóstol Pedro, yo me comprometo, y yo me quedé, no está ni predicando a Cristo, ya se está enalteciendo él. Y otros se ponen, a ver, yo Edgar, yo declaro, yo no soy nadie. Y otros dicen, yo voy a hacer que en este momento llegue el poder sobrenatural de Dios. ¿Tú quién eres? Dios va a mandar su poder cuando Él quiera, no cuando yo voy a desatar en este momento. ¿No? Decía por ahí también una cantante en una alabanza muy bonita, le echó a perder con eso al final. Yo desato la sobrenaturalidad de Dios en este lugar. ¿Que tú la tenías amarrada? No. Y otra que dice, y vamos a decir, hermanos, porque las promesas de Dios son en el sí y el amén, y no vamos a aceptar un no por respuesta. Y si Dios te dice no te voy a sanar, ¿qué vas a hacer? Señor, si es tu voluntad, no. Y yo no voy a aceptar un no por... ¿Tú quién eres para no aceptarlo? O sea, de repente decimos o en la emoción cosas que no son correctas.
¿sí? Y cosas que no van acorde a lo que la palabra es. ¿Qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad. No se dice hágase la mía. ¿O has visto otra más? Miércoles, noche de milagros. Ven por tu milagro. Yo me quedo, es como si le dijera, Señor, Jesús, o Dios, Jehová, me quieras, un favor, hoy es lunes, duérmete, yo te llamo, ya el miércoles vienes a trabajar. Ahorita no hagas milagro. Es que la hermana Inés está ahora tan loca, la hermana Inés, hasta el miércoles hazle el milagro. No es así. Entonces ya llegó el miércoles, habla la gente ya que venga, ya, ahí vamos a saber porque hoy es la noche de milagro. Y si no pasa su milagro, hermano José Juan, se va a ir de aquí diciendo, es más, lo peor de todo es que el hermano José Juan, por poner ejemplo, no te dice que lo vaya a hacer, se va a ir de aquí diciendo, Dios no cumple, Dios falla. Es más, ni siquiera me va a echar la culpa a mí, le va a echar la culpa a Dios. Porque el miércoles de noche de milagros no pasó su milagro. Su milagro se lo va a hacer cuando Dios quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Es más, puede estar solo en su recámara sin nadie y ¡pum! Pasa el milagro. No necesitamos haber 30 personas viendo cómo va a pasar el milagro. ¿Sí? A ver, ven y vean cómo tiene la mano. Yo voy a orar y miren, le está creciendo la mano. No, estamos en una época, hermanos, donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Muchos se quieren adjudicar el poder de Dios, ¿sí? En una ocasión también, hace algunos años, estaba un pastor predicando y venía de Estados Unidos y decían pues que él iba a orar por la gente enferma, por la necesidad que tuviera. Y entonces dice, ya acabó el servicio y dice, si quieren que el pastor ore por ustedes, hay que hacer una fila de este lado. Se hace la fila. Y en eso me dice el pastor a mí, Edgar, ayúdame porque no voy a acabar ahorita. Yo no era pastor, hermano, era una simple ovejita por ahí. Y va un hermano y dice, si gustan, el hermano Edgar va a estar orando también de esa. No, la gente quedó formada ahí, ¿verdad? Aquí voy, ni me sentí ni nada, sino que me quedé pensando, la gente no tiene fe en Dios, tienen fe en Él. Porque Dios puede usar al hermano José Juan, puede usar a Diana, puede usar a Axel, puede usar a quien Él quiera. A quien Él quiera. Dios hizo que un burro hablara. ¿Qué nos puede hacer en nosotros? Pero la gente no, eso te das cuenta que dónde está la mirada del mundo. Está en el hombre, no en Dios. ¿Sí? Y ahí estaba la gente, se esperaron como 2 horas hasta que terminó ese pastor de orar. Yo a lo mejor me voy a sentar a comerme un pan con café. No va a venir nadie para ver. Pero es la verdad, hermanos. Y no podemos pensar de esa manera. En el estado dice que fuiste llamado, ¿sí? Seguiré, y lo que hablamos del ser esclavo. No se rindan, hermanos, a cualquier liderazgo y tenemos que estar con la gracia de Dios. Si algo no es correcto a los ojos de Dios, no podemos estar ahí. Y luego dice, en el estado en que fue llamado, así permanezca, dice al final ahí, ¿para qué? Para con Dios. Este principio se aplica a casados, solteros, esclavos, libres. Podemos buscar lo mejor de Dios, hermanos, y ser usados por Él donde estemos y como estemos. ¿Sí? El matrimonio puede ser una distracción. La tristeza puede convertirse en una distracción. El gozo puede convertirse en una distracción. El trabajo o el mundo. Entonces debemos darle la espalda a todas estas cosas y ver únicamente hacia Cristo, hermano. Nada más. Y luego dice, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezcan para con Dios también. No significa, hermanos, que si debemos continuar en un curso o en una ocupación de pecado, una vez que somos salvos, tenemos que quedarnos de esa manera.
Esto es suponiendo que estaba en un curso de vida, porque leemos en Hechos que los hechiceros quemaron sus libros, dice la palabra, que los hechiceros quemaron sus libros. Y cursos ilegales de vida no deben adherirse una vez que los hombres han rendido sus nombres a Cristo. ¿Sí? Respondiendo preguntas, hermanos, acerca del matrimonio cristiano. Versículo del 25 al 28. El consejo de Pablo, hermanos, el matrimonio no está mal ante los ojos de Dios, y también dice que la soltería tiene ciertas ventajas. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto a causa de la necesidad que apremia. Esto está urgente, aquí hay algo que hay que arreglar. Que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a una mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pablo ahora tratará a los solteros, a quienes se refiere como vírgenes, aunque no eran obviamente vírgenes en el aspecto sexual, se refiere a que no tenían esas familias, ¿sí? Se va a referir a ellos. Y dice, yo no tengo mandamientos del Señor, mas doy mi parecer. ¿Sí? Pero él está tratando, hermanos, con situaciones de vida que definen de persona a persona. Él no puede ni va a hacer mandamientos, eso ya los había dado Dios. Sin embargo, él aquí lo que hace es dar consejos, dar principios, ¿sí? ¿Hace bien el hombre en quedarse como está? Pablo está hablando a los hombres que no se han casado y les recomienda que se queden así, es decir, permanecer solteros o casados. Dice, ¿por qué? A causa de la necesidad que apremia. Aparentemente, hermanos, había algún tipo de persecución local o problemas en la ciudad de Corintio, y por causa de esta necesidad, Pablo dice que hay ventajas definidas de permanecer soltero. También por causa de esta necesidad, un hombre casado debería de quedarse como está. Ahora, ¿cuál es la ventaja de permanecer soltero? Podemos imaginar como en un tiempo de persecución o tiempos de crisis, cuanto más sería una carga una esposa, una familia, para alguien comprometido a estar firme para el Señor. Podemos decir, tortúrenme, pero nunca renunciaré a Jesús. Pero ¿qué tal, te pregunto, si te amenazaran con violar a nuestra esposa o con matar a nuestros hijos? Y esto puede parecer muy lejano para nosotros ahora, hermanos, pero no lo era para los cristianos de aquella época. ¿Sí? Por eso él decía, si estás soltero mejor no te cases, porque ahorita viene una persecución. En cambio, si te van a matar, pues tú sigues amando a Cristo. Pero si te van a matar y te dicen, vamos a matar a tu esposa, a tus hijos, va a ser un sufrimiento más fuerte, a lo mejor por lo que estás viendo. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de permanecer casado? En un tiempo de necesidad, tu familia te necesita más que nunca. No abandones nunca a tu esposa, a tus hijos, ¿sí? Y estas persecuciones y dolencias están a la puerta, y la vida misma pronto acabará. Incluso entonces Nerón estaba conspirando esas dolorosas persecuciones, con los cuales no solamente afligió, sino devastó a la iglesia de Cristo. ¿Estás ligado a una mujer? Procura no soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Pablo está repitiendo otra vez el principio, y que Dios puede usarnos, hermanos, donde estamos. Y no debemos apresurarnos a cambiar nuestro estilo de vida. ¿Sí? Si estás casado, no debe de ser tu primera opción divorciar. Si estás soltero, no te urja casar. Analiza, piensa, reflexiona ante el gran compromiso que estás a punto de hacer. ¿Sí? Al usar los términos ligado y libre, Pablo está usando vocabularios de los judíos,
Cuando un judío en aquellos días no sabía si se aplicaba o cómo se aplicaba la ley de Dios a su situación, le preguntaban a un sabio y el escriba les declararía ligado o libre con respecto a ciertos mandamientos. Y luego dice, si te casas, no pecas. Pablo no está prohibiendo el matrimonio, hermanos, aunque él dice que los que se casarán podrían tener aflicciones, las que les acabo de platicar, ¿verdad? Pablo siente, especialmente por él mismo, que las más grandes ventajas son encontradas en la soltería, aunque sabe, como ya lo leímos el miércoles pasado, que cada quien tiene don de Dios. ¿Se acuerdan? Algunos tienen el don para estar casados y algunos tienen el don para estar solos, solteros, ¿verdad? Nunca implica que estar casado o soltero sea más espiritual que el otro estado. Y este fue un gran error que tenían los corintios cristianos, hermanos. Era un gran error. ¿Alguien de aquí se siente pecador por estar casado? Pues ni modo, se aguanta. ¿Sale? Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí, hermanos, en el versículo 28. La semana que viene vamos a continuar con el versículo 29. Amén. Así como están, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por eso que tú has hablado en este día, Padre. Señor, síguenos guiando, síguenos mostrando, Padre, en qué tenemos que mejorar todavía más, en qué tenemos que cambiar si es que estamos en un error en nuestros pensamientos, en nuestra actitud o en nuestra forma de vivir, Señor. Gracias, Padre, por lo que hoy se ha hablado. Síguenos enseñando, Padre. Síguenos guiando con ese interminable amor que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.